Hola, pequeños y grandes aventureros. Antes de comenzar este viaje mágico por las estrellas con el abuelo Abraham, no olvides suscribirte y activar la campanita. Así, siempre estarás listo para nuestra próxima historia antes de dormir. Prepárate, que la aventura comienza ya. Había una vez, en un tiempo muy antiguo, un hombre llamado Abraham, que vivía en una ciudad grande y ruidosa llamada Ur. En aquella ciudad, las casas eran de ladrillos fuertes. Las calles estaban llenas de personas, vendiendo frutas y telas coloridas, y el cielo siempre estaba vigilado por una torre gigantesca que parecía querer tocar las nubes. Abraham disfrutaba mirar las estrellas por la noche, sintiendo el vientito fresco en su rostro y escuchando el sonido distante de los animales descansando, mientras pensaba en cómo el mundo era inmenso y lleno de secretos. Tenía una familia que amaba mucho, muchos amigos, y todo lo que necesitaba para vivir feliz y tranquilo en su casa cómoda, rodeado por el olor a pan recién horneado y el ruido alegre de los vecinos. Pero, en un día muy especial, algo maravilloso sucedió. Abraham escuchó la voz de Dios hablando con él de una manera muy tranquila y poderosa en el fondo de su corazón. Dios le dijo a Abraham que debía empacar sus maletas, reunir a su familia y comenzar un gran viaje hacia una tierra nueva que aún no conocía, pero que sería hermosa y especial. Abraham no se asustó, pues sentía en su corazón que Dios era como un gran amigo guiando sus pasos en la oscuridad, prometiendo cuidar cada detalle del camino. Miró a su esposa, Sara, y a su sobrino, Lot, y les explicó que tendrían una aventura increíble por delante, llena de nuevos lugares por descubrir y montañas por cruzar. Preparar todo no fue una tarea fácil, ya que tenían muchas ovejitas, cabras blancas y camellos fuertes que debían estar listos para la larga caminata bajo el sol dorado. Abraham veía a sus siervos doblando las tiendas de piel de animal, guardando las ollas de barro y organizando las cuerdas, mientras el sol comenzaba a asomar en el horizonte, pintando el cielo de rosa y naranja. Sentía mariposas en el estómago, ese tipo de emoción que uno siente cuando va a la escuela por primera vez. Pero su confianza en Dios era como una manta calientita que lo protegía de cualquier duda. Vamos a seguir el camino que Dios preparó para nosotros, pensaba él, mientras daba el primer paso fuera de las puertas de la ciudad de Ur. La caravana era larga y hermosa de ver, con el sonido de las campanitas de los camellos haciendo tlin tlin y el balido suave de las ovejas que seguían justo detrás, buscando pequeños brotes de hierba verde. Caminaron por muchos días, viendo el paisaje cambiar de grandes edificios de ladrillo a campos abiertos donde el horizonte parecía no tener fin, y el olor de la tierra mojada por la mañana era delicioso. Abraham siempre iba al frente, con su cayado de madera en la mano, observando el cielo y agradeciendo a Dios por cada florecita colorida que encontraba entre las piedras. Sara caminaba a su lado, sonriendo e imaginando cómo sería la nueva casa que Dios había prometido, sintiendo el sol calentar sus hombros con cariño. Por la noche, se detenían a descansar, armaban sus tiendas bajo árboles frondosos y encendían pequeñas fogatas que crujían alegremente, lanzando chispas que parecían bailar en el aire oscuro y silencioso. Abraham se sentaba cerca del fuego, miraba las llamas anaranjadas y les contaba a los pequeños a su alrededor lo bueno que era obedecer a Dios, incluso cuando no sabemos exactamente hacia dónde nos llevará el camino. Explicaba que la obediencia es como tomar la mano de un padre amoroso en un parque desconocido. Uno no necesita un mapa cuando confía en quien lo está guiando. Los niños escuchaban con los ojitos brillantes, imaginando a los ángeles de Dios vigilando el campamento mientras todos dormían profundamente. La primera parada larga fue en un lugar llamado Harán, donde la familia de Abraham decidió quedarse un tiempo para descansar los pies cansados y dejar que los animales bebieran agua fresca en los pozos. Allí, construyeron nuevas casas sencillas, plantaron pequeños huertos y vieron las estaciones cambiar, mientras el tiempo pasaba despacio y los niños crecían corriendo por los campos verdes. Abraham seguía siendo un hombre muy bueno y trabajador, ayudando a todos y siempre orando a Dios para saber cuándo era el momento de continuar la gran jornada. Sabía que Harán era un lugar cómodo, pero no era el destino final que Dios había diseñado con tanto amor en sus planes celestiales. Un día, después de que su padre Terá falleciera, Abraham sintió nuevamente aquel llamado dulce y urgente en su corazón, recordándole que la aventura debía continuar hacia el sur. Dios dijo: «Deja tu tierra y ve al lugar que yo te mostraré».
Y Abraham, con una sonrisa de valentía, comenzó a reunir a todos nuevamente para seguir el viaje. No se quejó por tener que desarmar todo de nuevo, pues sabía que las mejores sorpresas de Dios están guardadas para quienes tienen el valor de caminar un poco más. Sara, siempre compañera, comenzó a organizar los bultos de ropa y los alimentos, confiando plenamente en el sueño que Dios había plantado en la vida de su esposo. Cruzaron ríos que corrían deprisa, donde el agua era tan clarita que se podían ver los pececitos plateados nadando entre las piedras redondas al fondo de la corriente. Abraham ayudaba a los niños y a los animales más viejitos a cruzar con cuidado, asegurándose de que nadie se lastimara o se quedara atrás en aquel cruce tan importante y necesario. El sonido del agua golpeando las patas de los camellos era como una música de la naturaleza, y todos se sentían renovados al sentir el frescor del río en medio del calor del día. Después de cruzar el río, se encontraron en una tierra nueva, con colinas suaves que parecían olas de tierra cubiertas por mantos de hierba. El sol brillaba intensamente en el cielo, azul, pero Abraham no se sentía cansado, pues la esperanza renovaba sus fuerzas cada mañana, como si recibiera alas invisibles para caminar. Miraba las montañas a lo lejos y pensaba en lo grandioso que es Dios por haber creado todo con tanta perfección, desde las hormiguitas en el suelo hasta las águilas que volaban alto. A veces, el camino se ponía un poco difícil, con piedras puntiagudas que lastimaban las sandalias, pero Abraham solo respiraba profundo y recordaba la promesa de que Dios estaría con él siempre. Enseñaba a todos que los momentos difíciles sirven para hacernos más fuertes y para aprender a valorar las cosas sencillas. Al llegar a Canaán, Abraham se detuvo bajo un árbol muy grande y antiguo llamado el encina de Moré, donde la sombra era fresca y el ruido de las hojas parecía un susurro de paz. Fue allí donde Dios se le apareció nuevamente a Abraham y le dijo: «Yo daré toda esta tierra a tus hijos y a tu familia para siempre». Abraham se puso tan feliz que construyó un altar de piedras bonitas para agradecer a Dios, colocando cada piedra con cuidado y cariño, como quien hace un regalo especial. Quería que todos los que pasaran por allí supieran que aquel era un lugar de gratitud y que Dios cumple todo lo que promete. Pero, de repente, algo preocupante sucedió. La lluvia dejó de caer, la hierba comenzó a ponerse amarillenta y los pozos de agua se fueron secando poco a poco, dejando a todos con mucha sed. Abraham miró a sus ovejitas que se estaban poniendo flacas y sintió una pizca de preocupación en su corazón, pues un buen pastor sufre cuando ve a sus animalitos tristes. Sabía que necesitaba encontrar comida y agua, así que decidió que la familia haría un viaje temporal hasta Egipto, donde un gran río llamado Nilo mantenía todo verde. Fue un momento de prueba, donde Abraham tuvo que aprender que Dios cuida de nosotros incluso cuando las cosas parecen no salir bien. El viaje hasta Egipto fue largo, y el desierto era muy caliente, con la arena brillando como si fueran pequeños diamantes esparcidos por el suelo infinito bajo el sol del mediodía. Abraham pedía a todos que bebieran agua despacio y protegía sus rostros con telas para no quemarse, siempre manteniendo los ojos atentos a cualquier peligro que pudiera surgir. Conversaba con Dios en silencio, pidiendo protección para Sara y para los siervos, sintiendo que, aunque estuvieran en un lugar extraño, la mano de Dios los cubría. Egipto era un lugar de pirámides gigantes y templos de piedra, muy diferente a todo lo que habían visto en su vida. En Egipto, Abraham tuvo un poco de miedo porque las personas allí eran muy poderosas y él se ponía a pensar que era solo un visitante pequeño con su caravana de pastores. Debido a ese miedo, terminó diciendo una mentirita, diciendo que Sara era solo su hermana, para evitar que alguien le hiciera daño para quedarse con ella. Pero Dios, que lo ve todo y ama la verdad, le mostró a Abraham que no necesitaba tener miedo y que la mentira siempre trae confusión, incluso cuando creemos que es por un buen motivo. Dios protegió a Sara y a Abraham, y pronto pudieron salir de Egipto con todo lo que tenían, aprendiendo una lección valiosa sobre decir siempre la verdad. Abraham regresó a las colinas de Canaán mucho más rico, con muchos bueyes, ovejas y ciervos, pero traía algo aún más valioso en su corazón: el aprendizaje de que Dios es fiel. Se sentía más sabio y más cerca de Dios, entendiendo que cada error que cometemos es una oportunidad para pedir disculpas e intentar hacer lo correcto la próxima vez. La caravana regresó al mismo lugar donde había construido el altar de piedras, y allí oró nuevamente, sintiendo la paz de estar en casa.
Miró al horizonte y vio que la tierra era lo suficientemente grande para todos, pero pronto surgiría un nuevo desafío entre él y su sobrino Lot. El desafío era que, como ambos tenían muchos animales, los pastores de Abraham y los pastores de Lot comenzaron a pelear por los mejores pastos y los pozos de agua más profundos. Abraham, que tenía un corazón lleno de bondad y paz, no quería que hubiera peleas en la familia, pues sabía que el amor es mucho más importante que cualquier riqueza. Llamó a Lot a lo alto de una colina y le dijo: «No peleemos, sobrino mío. Elige hacia qué lado quieres ir, y yo iré al lado opuesto, para que todos tengan espacio». Esta actitud de Abraham mostró cuán generoso era y cómo confiaba en que Dios cuidaría de él, sin importar qué lugar sobrara. Lot miró hacia las tierras verdes y llenas de agua del valle del Jordán y eligió ir hacia allá, partiendo con sus animales y dejando a Abraham en las tierras más secas y pedregosas. Incluso quedándose con la parte que parecía menos bonita, Abraham no se puso triste ni se quejó, pues sentía que el suelo donde pisaba estaba bendecido por la amistad de Dios. Tan pronto como Lot se fue, Dios le habló a Abraham de una manera tan cariñosa que parecía un abrazo. «Mira hacia el norte, hacia el sur, hacia el este y hacia el oeste, pues todo lo que ves te lo daré a ti y a tus hijos». Abraham sonrió, pues entendió que cuando somos generosos y compartimos lo que tenemos, Dios siempre nos da mucho más a cambio. Dios también hizo una promesa que parecía mágica. Dijo que la familia de Abraham crecería tanto que sería imposible contar a las personas, así como es imposible contar los granitos de polvo de la tierra. Abraham miró al suelo, tomó un poquito de tierra en sus manos y vio cómo los granos eran pequeñitos e infinitos, sintiendo una alegría inmensa al imaginar a tantos nietitos y bisnietitos jugando. Todavía no tenía ningún hijo, y él y Sara ya eran muy viejitos, pero creía en lo que Dios decía como un niño cree en una promesa de su padre. Con el corazón ligero, mudó sus tiendas a un lugar llamado Mamre, donde árboles enormes daban una sombra deliciosa para descansar. El tiempo fue pasando, las estaciones cambiaban, y el cabello de Abraham se iba poniendo cada vez más blanquito, como la lana de sus ovejas más limpias. Cierta noche, Abraham estaba un poco pensativo, preguntándose cuándo llegaría el hijito prometido, ya que los años no dejaban de correr y se sentía cada vez más cansado. Entonces, Dios lo invitó a salir de la tienda y mirar el cielo profundo y oscuro de la noche, que estaba cuajado de estrellas brillantes como pequeños diamantes encendidos. «Cuenta las estrellas, si puedes», dijo Dios con una voz que irradiaba paz. «Así será tu descendencia». Abraham miró hacia arriba, maravillado con la belleza del cielo, y sintió que si Dios podía sostener todas aquellas luces en lo alto, ciertamente cumpliría su palabra. En ese momento, Abraham y Dios hicieron un pacto muy serio y hermoso, como una alianza de mejores amigos que nunca se rompe, sin importar lo que pase. Dios le mostró a Abraham que él estaría siempre cerca, protegiendo a su familia y guiando sus caminos por todas las generaciones que aún vendrían al mundo. Abraham sentía un calorcito en el pecho y una certeza tan grande que todas sus preocupaciones desaparecieron como el humo de la fogata que el viento se lleva. Aprendió que esperar el tiempo de Dios es como esperar a que una semillita crezca. Uno no ve lo que sucede bajo la tierra, pero sabe que la flor va a nacer. Mientras Abraham vivía en paz, llegó una noticia triste. Hubo una guerra en una tierra lejana, y su sobrino Lot había sido llevado como prisionero por reyes malvados. Aunque Lot había elegido irse y se había quedado con las mejores tierras, Abraham no guardó rencor y decidió en ese mismo momento que ayudaría a su pariente en peligro. Reunió a los hombres valientes que trabajaban en su casa, preparó el equipo y salió en una misión de rescate rápida y decidida, bajo la luz de la luna. Abraham mostró que la valentía de verdad nace del amor y de las ganas de hacer el bien a quienes queremos, sin esperar nada a cambio. Con la ayuda de Dios, que actuaba como un escudo invisible frente a los soldados, Abraham logró ganar la batalla y liberar a Lot y a todas las demás personas que estaban tristes y presas. Cuando estaba regresando a casa, un rey muy especial llamado Melquisedec, que también era un siervo de Dios, apareció para encontrarlo trayendo pan y jugo de uva fresquito. Melquisedec bendijo a Abraham con palabras dulces, y Abraham, para mostrar su gratitud, le dio una parte de todo lo que tenía, reconociendo que su victoria venía del cielo. Fue un momento de mucha alegría, donde todos celebraron el Tino
regreso seguro y la protección divina que nunca falla con los valientes. Algunos años después, Sara, viendo que aún no tenía el bebé que tanto quería, tuvo una idea que no era exactamente lo que Dios había planeado, pero estaba muy ansiosa. Le pidió a su sierva, llamada Agar, que tuviera un hijo para Abraham, y así nació un niño fuerte y ruidoso llamado Ismael. Abraham estaba feliz de ser padre y jugaba con Ismael en el campamento, enseñándole al niño a cuidar de los animales y a observar el vuelo de los pájaros en el cielo azul. Pero, en el fondo, Dios aún tenía una sorpresa guardada para Sara, pues Él quería mostrar que para Él no existen cosas imposibles, ni siquiera para una abuelita y un abuelito. Cuando Abraham cumplió 99 años, Dios se le apareció nuevamente y cambió su nombre, que antes era solo Abram, a Abraham, que significa Padre de muchas naciones. Dios también cambió el nombre de Sarai a Sara, que significa princesa, y dijo que ella misma sería la mamá del hijo de la promesa. Abraham se sorprendió tanto que llegó a reírse bajito, pensando en lo gracioso que sería tener un bebé a esa edad, pero sabía que las risas de Dios están llenas de alegría y vida. Obedeció todas las nuevas enseñanzas de Dios, marcando a su familia con una señal especial de que pertenecían al Creador de todas las cosas. Cierto día, mientras el sol estaba bien caliente en medio del cielo, Abraham estaba sentado a la puerta de su tienda buscando un poco de sombra y descanso. De repente, miró hacia arriba y vio a 3 hombres caminando en su dirección, viniendo de algún lugar que parecía brillar con la luz del sol. Abraham, siendo muy educado y hospitalario, corrió a su encuentro y les pidió que se quedaran a descansar y comer algo rico antes de seguir su camino. Le pidió a Sara que preparara panes esponjosos y buscó la mejor comida que tenía, cuidando cada detalle para que los visitantes se sintieran muy bienvenidos y amados. Los visitantes eran muy especiales y, mientras comían bajo la sombra del árbol, uno de ellos dijo: «Dentro de un año, cuando yo vuelva, Sara tendrá un hijo en sus brazos». Sara, que estaba escondidita detrás de la cortina de la tienda escuchando todo, soltó una risita silenciosa, pensando que aquello era un sueño demasiado bueno para ser verdad. El visitante, que sabía incluso lo que ella estaba pensando, preguntó con dulzura: ¿existe algo difícil para el Señor? Sara se puso muy colorada de vergüenza, pero comenzó a sentir una esperanza nueva brotando en su corazón, como una florecita que nace después de la lluvia de primavera. Después de que los visitantes comieron, Abraham fue caminando con ellos un tramo del trayecto, y Dios le contó que las ciudades de Sodoma y Gomorra estaban llenas de personas haciendo cosas muy feas y tristes. Abraham, que tenía un corazón muy bondadoso y se preocupaba por todos, comenzó a conversar con Dios, pidiéndole que tuviera misericordia y no destruyera las ciudades si había personas buenas allí. Fue preguntando y pidiendo, como un niño que pide un favor especial a su papá: ¿y si hubiera 50 personas buenas? ¿Y si hubiera solo 10? Dios, con mucha paciencia, escuchó todos los pedidos de Abraham y prometió que cuidaría de quien fuera justo. Lamentablemente, las ciudades eran muy malvadas y terminaron siendo destruidas, pero Dios envió ángeles brillantes para tomar a Lot y a su familia de las manos y sacarlos de allí a tiempo. Abraham, desde lejos, vio el humo subiendo y oró por su sobrino, sintiendo gratitud porque Dios siempre escucha nuestras oraciones cuando pedimos por los demás. Aprendió que a veces cosas tristes suceden porque las personas eligen caminos malos, pero que Dios siempre intenta protegernos y llevarnos a lugares seguros. Ese día quedó marcado en la memoria de Abraham como un recordatorio de que ser bueno y justo es la mejor manera de vivir la vida. Abraham se mudó nuevamente a una región llamada Gerar, y allí sucedió algo parecido a lo de Egipto, donde tuvo miedo de un rey llamado Abimelech. Dijo nuevamente que Sara era su hermana, pero Dios, en un sueño por la noche, habló con el rey y le explicó toda la verdad, protegiendo a Sara de cualquier problema. El rey Abimelech vio que Dios estaba con Abraham y le dio muchos regalos y tierras para vivir, pidiendo que fueran siempre amigos. Abraham oró por el rey y por su familia, y todos estuvieron bien, mostrando que la oración de un amigo de Dios tiene mucho poder para traer sanidad y alegría. Y, finalmente, el gran día llegó, el día más esperado de todos los años de caminata, espera y mucha fe. Sara dio a luz a un hermoso bebé, un niño de mejillas rosadas y un llanto que parecía música para los oídos de los papás viejitos. Le pusieron al bebé el nombre de Isaac, que significa
risa, porque Dios había llenado sus corazones de tanta felicidad que no dejaban de sonreír y celebrar. Abraham miraba al pequeño Isaac y veía en él la prueba de que Dios nunca olvida lo que dice, y que sus promesas son como el sol. Pueden tardar un poco en aparecer en la madrugada, pero siempre brillan al final. El campamento estuvo de fiesta, con música, bailes y mucha comida buena para celebrar el nacimiento de Isaac, el hijo de la risa y la alegría. Sara estaba tan radiante que parecía haber rejuvenecido, cuidando al bebé con todo el amor del mundo y contando a todos lo maravilloso que es Dios. Abraham sostenía la manita pequeña de Isaac y sentía que todo aquel largo viaje desde la ciudad de Ur había valido la pena solo por vivir ese momento. Sabía que ahora comenzaba una nueva parte de la historia, donde le enseñaría a su hijo a ser también un gran amigo de Dios y a caminar con fe. Isaac creció rodeado de mucho cariño, convirtiéndose en un niño listo al que le encantaba correr entre las tiendas y escuchar las historias de su padre sobre las estrellas y el desierto. Abraham sentía un orgullo inmenso al ver a su hijo crecer fuerte, pero pronto surgió una situación difícil en el campamento. Ismael, el hijo mayor, e Isaac no se estaban llevando muy bien, y Sara se preocupó por el futuro de su pequeño niño. Con el corazón apretado, Abraham tuvo que tomar la decisión de dejar que Agar e Ismael siguieran su propio camino, pero Dios prometió que también cuidaría de ellos y los convertiría en una gran nación. Abraham les dio pan y agua a Agar e Ismael y se despidió con un abrazo, confiando en que el Papá del cielo no los abandonaría en el desierto caliente. Y Dios fue fiel. Cuando el agua se acabó y estaban cansados, un ángel le mostró a Agar un pozo de agua fresquita que salvó sus vidas. Ismael creció, se convirtió en un arquero valiente y vivió protegido por Dios, mostrando que el amor del Creador es tan grande que alcanza a todos, en cualquier lugar. Abraham, aunque extrañaba a Ismael, descansaba en la certeza de que Dios estaba cuidando de cada uno de sus hijos con la misma atención. Un tiempo después, cuando Isaac ya era un jovencito, Dios decidió probar el corazón de Abraham de una manera muy profunda y seria. Le pidió que llevara a Isaac a una montaña muy alta y lo ofreciera como un regalo especial para demostrar que Dios era la persona más importante de su vida. Abraham sintió una tristeza enorme y un peso en el corazón, pero conocía tanto la bondad de Dios que sabía que, de alguna manera, todo saldría bien. Al día siguiente, muy tempranito, cortó la leña, preparó el burrito y llamó a Isaac para una caminata que sería la más difícil de todas. Caminaron por 3 días, subiendo y bajando colinas, mientras el silencio entre los dos era llenado solo por el sonido del viento soplando en los arbustos. Isaac, extrañado de que no hubieran llevado un corderito para el sacrificio, preguntó con dulzura: «Padre, tenemos el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero?». Abraham miró a los ojos de su hijo y con una voz firme y llena de fe respondió: «Dios proveerá el cordero para sí, hijo mío». Aquella frase era como un escudo de esperanza que protegía el corazón de Abraham mientras terminaban de subir la montaña de Moria. Al llegar a la cima, Abraham construyó un altar de piedras y acomodó la leña con manos que temblaban un poquito, pero su corazón estaba decidido a obedecer. Cuando estaba listo para entregar a Isaac, un ángel del Señor gritó desde el cielo con una voz poderosa: «Abraham, Abraham, no le hagas nada al niño». El ángel explicó que ahora Dios sabía que Abraham lo amaba por encima de todas las cosas, pues no había guardado ni siquiera a su hijo más amado. Abraham respiró tan profundo que parecía que el mundo entero se había vuelto más ligero y lleno de color nuevamente. De repente, Abraham escuchó un ruido detrás de un arbusto y vio a un carnero atrapado por los cuernos en un espino, exactamente como él había dicho que Dios haría. Tomó al animal con mucha alegría y lo ofreció a Dios, mientras abrazaba a Isaac con toda la fuerza que tenía en sus brazos. Aquel lugar recibió un nombre muy especial: El Señor proveerá, que significa que Dios siempre da lo que necesitamos en el momento justo. Padre e hijo bajaron la montaña conversando alegremente, sintiendo que su amistad con Dios se había vuelto aún más fuerte e inquebrantable. Los años continuaron pasando como aguas tranquilas de un arroyo, y llegó el día en que la querida Sara, la princesa de Abraham, terminó su jornada en la tierra y se fue a vivir con Dios. Abraham se puso muy triste y lloró por su compañera de tantas aventuras, pero quería darle un lugar de descanso que fuera realmente suyo.
Conversó con los habitantes de aquella tierra y compró una cueva llamada Macpela, pagando con monedas de plata para que aquel pedacito de suelo fuera para siempre de su familia. Fue la primera vez que Abraham tuvo un lugar que era oficialmente suyo, una pequeña semilla de la gran tierra prometida. Abraham ahora era un abuelito muy viejito y quería mucho ver a su hijo Isaac casado con una muchacha que también amara a Dios de todo corazón. Llamó a su siervo más antiguo y de confianza y le pidió que viajara de regreso a la tierra de sus parientes para buscar una esposa especial para Isaac. El siervo partió con 10 camellos cargados de regalos bonitos, joyas y ropas coloridas, orando durante todo el camino para que Dios le mostrara quién era la muchacha indicada. Sabía que encontrar una esposa era como encontrar un tesoro escondido y necesitaba la ayuda del gran guía. Al llegar cerca de un pozo, el siervo pidió una señal a Dios. La muchacha que le diera agua a él y también a todos sus 10 camellos sería la elegida. Pronto apareció una joven llamada Rebeca, que era muy hermosa y más que eso, tenía un corazón muy bondadoso y trabajador. Sin que nadie se lo pidiera, sacó agua fresca del pozo una y otra vez, hasta que todos los camellos estuvieron satisfechos y refrescados. El siervo quedó maravillado al ver cómo Dios responde rápido cuando pedimos con fe, y le dio a Rebeca regalos de oro para agradecer su gentileza. Rebeca y su familia entendieron que aquella era una historia escrita por Dios, y ella aceptó viajar con el siervo para conocer a Isaac y comenzar una vida nueva. Cuando estaban llegando, Isaac estaba caminando por el campo al atardecer, pensando en la vida y orando bajo el cielo anaranjado, cuando vio a los camellos llegando a lo lejos. Rebeca, al ver a Isaac, sintió que él sería un esposo maravilloso y protector, y los dos se casaron en una ceremonia llena de paz. Isaac amó mucho a Rebeca, y ella trajo de vuelta la alegría a la tienda que antes pertenecía a Sara, llenando la casa de risas nuevamente. Abraham vivió muchos años, viendo a su familia crecer y sintiendo el cuidado de Dios en cada arruguita de su rostro y en cada historia que contaba. Tuvo otros hijos y siempre fue un hombre generoso, pero sabía que Isaac era quien cargaría la promesa especial de que, a través de su familia, el mundo entero sería bendecido. Se ponía a pensar que era como un viajero que había completado un mapa increíble y ahora podía descansar sabiendo que había hecho lo mejor posible. La fe de Abraham era como una luz que nunca se apagaba, iluminando el camino para todos los que venían después de él. Cuando Abraham cumplió 175 años, cerró los ojitos con tranquilidad y se fue a descansar para siempre en los brazos de Dios, su mejor amigo. Sus 2 hijos, Isaac e Ismael, se reunieron nuevamente para enterrar a papá en la cueva de Macpela, al lado de Sara, en 1970, un momento de mucho respeto y unión. Aunque hubieran seguido caminos diferentes, el amor por su padre los unió en aquel día triste, mostrando que la paz siempre es posible. Abraham partió, pero las historias que vivió continuaron vivas en los corazones de millones de personas por todo el mundo. La promesa de Dios continuó creciendo a través de Isaac, luego a través de Jacob y de muchos otros, hasta que, mucho tiempo después, nació un bebé muy especial llamado Jesús. Jesús fue la mayor bendición que Dios le prometió a Abraham, pues él vino para traer amor, perdón y amistad eterna entre Dios y todos los niños del mundo. Cuando miramos las estrellas hoy, podemos recordar que cada una de ellas representa el cuidado de Dios por nosotros y por la familia de Abraham. La historia de Abraham nos enseña que no importa qué tan lejos tengamos que ir, nunca estamos solos si Dios es nuestro guía. Abraham nos enseñó que tener fe es como encender una linternita en una noche oscura. Nos muestra dónde poner el pie en el siguiente paso, aunque no veamos el final de la carretera. Aprendió que Dios no quiere que seamos perfectos, sino que seamos amigos que confían en Él y que se levantan después de cada tropiezo. La valentía de Abraham al dejar su casa cómoda para seguir un sueño divino transformó el mundo y creó una familia que atraviesa los siglos. Y así, en cada altar de piedra y en cada pozo de agua, el nombre de Abraham quedó grabado como el padre de la fe. Hoy, cuando tengas un poquito de miedo de algo nuevo o cuando tengas que esperar por una promesa que parece tardar, acuérdate del abuelo Abraham. Acuérdate de cómo miró a las estrellas y sonrió, sabiendo que quien creó el universo entero es el mismo que cuida de nuestro corazón con todo el cariño. Dios guió a Abraham por desiertos y montañas, y Él también te guía a ti en cada juego, en cada aprendizaje
y en cada sueño. Y así, aprendemos que, con Dios a nuestro lado, la vida es una aventura maravillosa que siempre termina con un final lleno de luz y alegría. Abraham siempre le contaba a Isaac que el secreto de una vida feliz no estaba en las muchas ovejas o en el oro que poseían, sino en la alegría de escuchar la voz de Dios y obedecer con un corazón dispuesto. Explicaba que, incluso cuando el camino parecía difícil o el sol estaba demasiado caliente, la presencia del Creador era como una nube fresca que traía sombra y descanso para el alma. Isaac escuchaba todo con mucha atención, guardando cada palabra como si fuera un tesoro precioso en una cajita, pues sabía que su padre hablaba con la sabiduría de quien había caminado muchos kilómetros al lado del Señor. Con el paso del tiempo, las historias de Abraham cruzaron las montañas y los valles, llegando a oídos de muchos pueblos que vivían alrededor y que se maravillaban de la protección que aquel hombre recibía. Todos notaban que había algo diferente en el campamento de Abraham, una paz que no dependía del clima y una esperanza que no se acababa incluso en las épocas de poca lluvia. El patriarca aprovechaba cada oportunidad para mostrar que el Dios que lo llamó en Ur era el mismo Dios que cuidaba de las aves del cielo y de las flores del campo. Se había convertido en un ejemplo vivo de que la bondad y la justicia son los mejores ladrillos para construir una vida que agrade al cielo. La vida en el desierto le enseñó a Abraham que la paciencia es una de las flores más hermosas que podemos cultivar en nuestro jardín interior, pues nos ayuda a esperar el momento adecuado para cada cosecha. Recordaba con cariño cuando era joven y creía que todo debía suceder rápido, pero ahora, con sus cabellos blancos, entendía que Dios prepara cada detalle con la calma de un artista. No apresures el paso, les decía a los más jóvenes, pues quien corre demasiado puede no ver las flores que Dios esparció por el camino. Esa calma de Abraham traía seguridad a todos sus siervos, quienes veían en él un puerto seguro en medio de los cambios constantes de la vida nómada. Cierta tarde, mientras observaba la puesta de sol que pintaba las nubes de púrpura y dorado, Abraham reflexionó sobre cómo su identidad había cambiado completamente desde que salió de su tierra natal. Ya no era solo un hombre de Ur, ahora era el padre de una multitud, alguien que pertenecía a Dios antes de pertenecer a cualquier lugar geográfico. Esa libertad de no estar atado a cosas materiales, sino a promesas eternas, era lo que lo hacía verdaderamente rico y valiente ante cualquier desafío. Sentía que sus sandalias estaban gastadas, pero su espíritu estaba más renovado que nunca, listo para lo que el futuro le deparara. A pesar de ser muy importante y respetado, Abraham nunca dejaba de ser humilde, tratando desde al rey más poderoso hasta al siervo más sencillo con el mismo respeto y consideración. Enseñaba a los niños del campamento que la verdadera grandeza no está en mandar a los demás, sino en servir con amor y estar listo para extender la mano a quien tropieza. Cuando alguien llegaba cansado a su tienda, Abraham era el primero en ofrecer agua fresca y un lugar cómodo, practicando la bondad que él mismo recibía de Dios todos los días. Esa dulce manera de vivir hacía que todos se sintieran parte de una familia grande y amada bajo las estrellas. Isaac, siguiendo los pasos de su padre, aprendió a cavar pozos en lugares donde nadie pensaba que habría agua, confiando en que Dios guiaría sus herramientas hasta las fuentes escondidas. Abraham observaba a su hijo trabajar y veía en él la continuidad de todo lo que había comenzado con un simple sí dicho hace muchos años en Mesopotamia. Entendía que la mayor herencia que podía dejar no eran las tierras o los animales, sino el ejemplo de una vida de oración y confianza absoluta en el Creador. Cada pozo cavado era como una oración respondida, una prueba de que la fidelidad de Dios atraviesa el tiempo y llega hasta nuestros hijos. En las noches de luna llena, el campamento se reunía para escuchar a Abraham contar sobre el día en que casi perdió la esperanza, pero fue rescatado por la voz dulce de Dios que lo llamó fuera de la tienda. Describía el brillo de las estrellas de aquella noche con tanta emoción que todos sentían como si estuvieran allí, mirando el mismo cielo y sintiendo la misma promesa de multiplicación. Abraham quería que cada persona supiera que no era un error o un azar, sino que todos formaban parte de un plan gigantesco y maravilloso. Era como un maestro de obras contando sobre el proyecto de un palacio que Dios estaba construyendo con vidas humanas. Abraham también hablaba sobre la importancia del perdón, recordando cómo Dios lo perdonó cuando sintió miedo o cuando intentó resolver las cosas a su manera, sin esperar. Mostraba que el corazón de Dios
es como un océano de misericordia, donde todas nuestras fallas pueden ser lavadas y transformadas en nuevos comienzos llenos de luz. Nunca es tarde para volver al camino correcto, decía con una sonrisa alentadora, recordando que Dios siempre nos recibe de brazos abiertos como un padre que espera a que el hijo regrese. Esa enseñanza traía mucho alivio a quien se sentía triste o creía que se había equivocado demasiado para ser amado. Las caravanas que pasaban por Canaán llevaban las noticias sobre el amigo de Dios, extendiendo la fama de Abraham por tierras donde él nunca había pisado. Se había convertido en un puente entre el cielo y la tierra, alguien que mostraba con gestos sencillos que la santidad no es algo difícil de alcanzar, sino el resultado de caminar con Dios. Abraham no usaba coronas de oro, pero su dignidad era mayor que la de cualquier faraón, pues venía de la paz de tener la conciencia limpia y el corazón lleno de gratitud. Mostraba que el mayor éxito de un hombre es ser conocido en el cielo como alguien que amó de verdad. Cerca del final de su vida, a Abraham le gustaba pasar horas en silencio, simplemente sintiendo la brisa y agradeciendo por cada día que vivió. Desde las mañanas en Ur hasta las tardes en Hebrón, miraba sus manos envejecidas y veía en ellas la historia de un hombre que se atrevió a creer en lo imposible y vio lo imposible hacerse realidad ante sus ojos. No tenía arrepentimientos, pues sabía que incluso los momentos de desierto fueron necesarios para que aprendiera a valorar el agua de la vida. Su alma estaba lista, como un fruto maduro que solo espera el toque del cosechador para entregarse por completo. Incluso cuando el cuerpo se debilitaba, la fe de Abraham parecía volverse más joven y vigorosa, iluminando su rostro con una claridad que venía de adentro hacia afuera. Llamaba a Isaac y a Rebeca cerca de su lecho de descanso y les contaba las últimas lecciones, recordándoles que Dios no cambia nunca, incluso cuando el mundo alrededor parece confuso. Bendecía a cada uno con palabras de esperanza, profetizando que la familia de ellos sería una luz para todas las naciones de la tierra, exactamente como Dios había prometido. Abraham se estaba partiendo, pero dejaba atrás un rastro de luz que ningún viento o tormenta lograría borrar de la historia. El legado de Abraham no quedó guardado solo en libros o piedras, sino que fue escrito en el corazón de miles de millones de personas que, aún hoy, lo llaman padre y se inspiran en su valentía. Nos mostró que la vida es una peregrinación sagrada, donde cada paso dado con Dios nos acerca a un hogar que es mucho más hermoso que cualquier ciudad terrestre. Abraham fue el pionero de una gran familia de fe, abriendo camino para que todos nosotros pudiéramos aprender a conversar con el Creador, como quien habla con un amigo querido. Su historia es una invitación para que nosotros también tengamos el valor de salir de nuestra Ur y seguir la voz de Dios. Al mirar la trayectoria de este gran hombre, aprendemos que la obediencia no es una carga, sino la llave que abre las puertas a las mayores bendiciones que Dios tiene para darnos. Abraham no era perfecto, tenía sus fallas y sus miedos, tal como todos nosotros los tenemos a veces cuando enfrentamos algo nuevo o difícil de entender. Pero lo que lo hizo especial fue su decisión de nunca soltar la mano de Dios, incluso cuando el camino subía montañas empinadas o cruzaba valles oscuros. Nos enseña que lo más importante no es cómo comenzamos la jornada, sino la constancia de seguir caminando con fe hasta el final. Hoy, la cueva de Macpela y las piedras de Hebrón aún nos recuerdan que hubo un hombre que creyó en Dios y eso cambió el curso de la humanidad para siempre. Las promesas que recibió continúan cumpliéndose cada día, en cada vida que elige amar y seguir las enseñanzas del cielo con sinceridad y alegría. Abraham descansó, pero el Dios de Abraham sigue vivo y presente, invitando a cada niño y cada adulto a vivir su propia aventura de fe y descubrimiento. La historia que comenzó con un llamado en el desierto sigue brillando intensamente en cada corazón que decide confiar en el Señor. Y así, querido pequeño lector, la historia de Abraham nos deja una lección final. Nunca subestimes el poder de un pequeño paso dado con confianza en Dios. Con el Papá del Cielo cuidando de todo, hasta el desierto puede florecer y hasta la edad más avanzada puede ser el comienzo de una nueva y maravillosa canción de risa. Que tú puedas, como Abraham, mirar el cielo estrellado y saber que hay un lugar especial para ti en los planes de Dios, lleno de propósito y de mucho, mucho amor. Duerme con esa certeza en el corazón, sabiendo que el mismo Dios que guió a Abraham te está cuidando a ti ahora y siempre. Las semillas que Abraham plantó en la tierra de Canaán
no se quedaron solo escondidas en el suelo, sino que crecieron y se transformaron en árboles fuertes que dieron frutos de esperanza para todo el mundo. Isaac, ahora un hombre sabio, se sentaba con sus propios hijos bajo las mismas estrellas que su padre tanto amaba, contando cómo Dios había sido fiel en cada curva del camino. Recordaban que, aunque fueran peregrinos en tiendas, eran herederos de un palacio eterno, que no está hecho por manos humanas, sino por el amor de Dios. La herencia de Abraham estaba viva, vibrante y llena de una luz que ninguna oscuridad podía apagar, pues estaba guardada en el corazón de Dios. Mientras las generaciones pasaban, el nombre de Abraham se convirtió en un símbolo de valentía para todos los que se sentían solos o con miedo de enfrentar lo desconocido en sus propias vidas. Los niños, que escuchaban sus historias, aprendían que no necesitan ser los más fuertes ni los más rápidos para ser amigos de Dios. Solo basta tener un corazón que diga sí. El ejemplo de aquel abuelito bondadoso enseñaba que la fe es como un músculo que se fortalece cada vez que elegimos confiar, incluso cuando no vemos la solución. Y así, el campamento de Abraham se hizo espiritualmente gigante, acogiendo a personas de todas las lenguas y colores bajo el mismo manto de fe. Abraham entendió, allá al final de su jornada, que la tierra prometida era mucho más que campos y ríos. Era la amistad constante con el Creador que nunca duerme y nunca falla. Partió de este mundo con una sonrisa, sabiendo que había sido solo el primero de una fila interminable de personas que caminarían hacia la luz. Hoy, cada vez que eliges ser amable, cada vez que dices la verdad y cada vez que confías en Dios, estás siguiendo las huellas de Abraham en la arena del tiempo. La aventura de él continúa en ti, pues el mismo, Dios que lo llamó mi amigo, también quiere ser tu mejor amigo hoy. Piensa en lo maravilloso que es saber que nuestro Papá del Cielo tiene planes tan grandes que pueden durar miles de años, cuidando cada detalle con paciencia y cariño infinito. Abraham no vio los aviones, ni los autos, ni las ciudades modernas, pero vio la gloria de Dios, que es mucho más brillante y real que cualquier cosa que podamos tocar. Nos dejó el mapa más importante de todos, el mapa de la confianza, que siempre nos lleva de regreso a casa, a los brazos de quien nos creó. Siente el consuelo de esta historia y sabe que, al igual que Abraham, eres parte de un plan muy especial y lleno de belleza. Y ahora, mientras las estrellas brillan allá afuera, como si nos estuvieran guiñando un ojo, podemos cerrar los ojos y agradecer por ese abuelo de la fe que nos enseñó a soñar despiertos. Que la paz de Abraham, la alegría de Isaac y el amor de Dios estén contigo en todos tus sueños, guardando tu sueño con la misma protección que cubrió las tiendas en el desierto. Recuerda siempre, Dios es fiel, Él cumple sus promesas, y Él te ama más de lo que se puede contar. Duerme bien, pequeño viajero, pues tu propia historia de fe apenas está comenzando a ser escrita por las manos de Dios. La historia de Abraham nos muestra que, aun cuando el mundo parece cambiar y las ciudades antiguas se vuelven solo piedras en el desierto, la palabra de Dios permanece firme como una roca. Fue un hombre que aprendió que no necesitamos ver todo el camino para empezar a andar, pues quien sostiene nuestra mano conoce cada montaña y cada valle que está por venir. A través de Abraham, descubrimos que ser amigo de Dios es el título más hermoso que alguien puede tener, valiendo mucho más que todas las coronas de oro de los reyes de Egipto. Que el ejemplo de su obediencia sea para ti como una brújula dorada, apuntando siempre hacia el amor y hacia la verdad. Cada vez que el viento sopla suavemente, podemos imaginar que es el eco de las canciones que Sara cantaba para arrullar al pequeño Isaac bajo la tienda, celebrando el milagro de la vida. Abraham enseñó que nuestra familia de fe es enorme y que en cualquier lugar del planeta tenemos hermanos y hermanas que también miran al cielo y confían en el mismo Creador. Fue el sembrador de un jardín espiritual que hoy cubre toda la tierra, trayendo flores de bondad donde antes solo había la arena seca de la duda. Su valentía al ser diferente y al creer en lo invisible es lo que mantiene nuestra esperanza encendida hasta el día de hoy. A pesar de ser un hombre de muchos bienes, el mayor tesoro de Abraham era el tiempo que pasaba conversando con Dios en el silencio de la madrugada o en el calor del mediodía. Entendía que la oración es el puente que nos conecta con el cielo, permitiendo que la paz de Dios entre en nuestro corazón y nos dé fuerzas para continuar la jornada. Isaac heredó ese puente y lo mantuvo bien cuidado, pasándolo adelante para que la conversación con el Padre nunca se interrumpiera a través de los siglos.
Hoy, tú también puedes cruzar ese puente siempre que cierres los ojos y hables con Dios, sintiendo la misma amistad que Abraham sintió. Las estrellas que Dios le mostró a Abraham siguen allá arriba, las mismas que brillan sobre tu cuarto hoy, recordando que el Creador nunca se cansa de cuidarnos. Son como pequeños faros que dicen: no tengas miedo, pues aquel que contó las estrellas también conoce tu nombre y cuida cada detalle de tu vida. Abraham partió a su descanso eterno, pero dejó las ventanas del cielo abiertas para que pudiéramos ver un poquito de la gloria que lo esperaba. Vivió una vida llena de significado porque eligió poner a Dios en primer lugar, por encima de todos sus propios deseos y planes. Y así, al llegar al final de este hermoso sendero sobre el Padre de la fe, guardamos en el corazón la certeza de que Dios es el mejor guía de todos. Transformó a un simple habitante de Ur en el padre de multitudes, demostrando que Él puede hacer cosas grandiosas con cualquier persona que se disponga a escuchar y seguir. Que tengas el sueño más tranquilo del mundo, sabiendo que el Dios de Abraham es tu Dios y que Él está preparando aventuras increíbles para tu mañana. Duerme con la sensación de consuelo y esperanza, pues la mano que guió la caravana en el desierto es la misma que te bendice ahora. Y así, Abraham aprendió que, con Dios guiando sus pasos, el desierto se convierte en un camino de milagros y lo desconocido se convierte en el lugar donde las promesas se hacen reales. ¿Te ha gustado la historia de hoy? Abraham esperó muchos años por su promesa, pero nunca soltó la mano de Dios. Cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Y dinos, ¿crees que la justicia y el milagro tardaron demasiado o llegaron en el momento perfecto? Los leemos a todos.